Bueno, buen día. En el día de hoy estaremos hablando acerca del esqueleto axial. Recordemos que el esqueleto axial está compuesto específicamente por el cráneo, la cara, todas las vértebras, desde las vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, el hueso sacro o vértebras sacrales y las vértebras caudales, que serían las de la cola. Hablaremos específicamente de articulaciones y huesos que lo componen de la forma más específica que este modelo no lo permita. Eh, Hablaremos entonces de las divisiones, hablemos o articulaciones que van a tener este hueso. Este hueso, el cráneo, recordemos que van a ser articulaciones sin artrosis fibrosas en sutura, que vamos a ver, bueno, este modelo no nos permite ver exactamente dónde están las suturas, pero vamos a saber que solo se solidifican y se vuelven uno solo hasta que se alcanza la edad adulta. Voy a tratar de mostrar en este momento las regiones que componen a cada hueso, a cada parte del cráneo y bueno, ya sabemos qué tipo de articulación tiene. Iniciemos entonces por el hueso frontal, sería la parte de aquí, hueso frontal, por el hueso parietal, que es característico de los rumiantes, de los carnívoros, bueno, los animales que son objeto de estudio de este módulo. Tenemos el hueso occipital. Tenemos entonces el hueso temporal que articula con la mandíbula, que es toda esta parte. Tenemos el hueso cigomático, que es el hueso que viene por aquí, hueso cigomático en esta región. Tenemos el hueso nasal, que recordemos que es un hueso par por este lado y por este lado, igual que la mandíbula por este lado y por otro lado. La mayoría de los huesos del cráneo son huesos pares, es decir, que los vamos a verlos solamente por este lado lateral, pero los vamos a encontrar en la misma estructura por el otro lado. Continuamos entonces por el hueso incisivo, que vendría siendo toda esta parte, el hueso incisivo. El hueso maxilar, que es bien grande, ocupa una gran parte del cráneo, especialmente en el equino. Ya hablamos del hueso nasal, del hueso frontal, hueso parietal. Bueno, es importante decir o aclarar que existen unos huesos que no podemos ver, necesitaríamos realizar un corte total aquí para ver la cavidad del cráneo. Se trata entonces de los huesos esfenoides. Bueno, hablamos entonces por aquí. Si hacemos un corte aquí, hablaríamos entonces del hueso esfenoides, del hueso pterigoides, que sería bajando por aquí, esfenoides, pterigoides, y entonces del hueso etmoides, que estaría por aquí, sí, hueso etmoides. Pero tendríamos que hacer un corte, pero los nombramos. De los principales que tenemos aquí ya los nombré, frontal, parietal, tenemos por aquí, bueno, ya los huesos que había nombrado antes. El hueso temporal, el hueso maxilar, el hueso lagrimal, el cigomático y demás. Hablemos entonces ahora de las articulaciones o uniones que tienen estos huesos entre sí. Me faltaba, ya hablé aquí de la articulación dentoalveolar, que es entre los dientes, eh, gónfosis, de tipo gónfosis, y por aquí me gustaría hablar de una parte del hueso que alcanzamos a ver que se llama el hueso Vomer. Es un hueso que viene interno total y nos viene a salir aquí hasta por aquí, atraviesa totalmente. Aquí nos permite ver una porción de él. Hablemos entonces de estas articulaciones de tipo sutura que encontramos en el cráneo. Encontramos entonces la articulación frontolagrimal, que sería entre el hueso frontal y el lagrimal, la articulación frontonasal, entre el hueso frontal y el hueso nasal, aquí, por aquí, más o menos a esta altura se daría entre el hueso frontal y el hueso nasal, en donde empiecen uno y el otro. Articulación nasolagrimal, que es la articulación entre el hueso nasal y el hueso lagrimal, se daría más o menos, sí, más o menos por aquí. La articulación nasoincisiva, que es entre el hueso nasal que viene por aquí y el incisivo, que como les dije, emprendería por aquí, más o menos a esta altura se daría. La articulación nasomaxilar, que es la articulación entre el hueso nasal que viene por aquí y el maxilar, que sería toda esta región. La articulación maxiloincisiva, que es la articulación entre el hueso maxilar y el hueso incisivo, y la articulación cigomático-maxilar, que es entre el cigomático y ya cuando empezamos a hablar del maxilar. Tendríamos entonces, bueno, ya hablamos de la dentoalveolar en tipo gónfosis, sería entonces, dejaremos por este momento el cráneo y continuaríamos con las vértebras. Específicamente estas vértebras desde el cuello son vértebras cervicales,
son vértebras que, como conocemos, tienen varios procesos espinosos que son hacia arriba, se pueden ver muy fuerte. Bueno, lo haremos después de las vértebras torácicas. En este momento podemos decir que las vértebras tienen conexiones, articulaciones entre sí, tienen un agujero vertebral. ¿Qué pasa? Que bueno, vamos a ver pronto, si nos acercamos podemos ver que tiene un agujero vertebral. Por aquí se puede ver más el agujero vertebral. Podemos hablar también que de estas vértebras, que son, bueno, el atlas, en este modelo no nos lo permite muy bien, pero tiene unas alas pronunciadas, bastante pronunciadas. Y vamos a encontrar entonces aquí la articulación atlanto-occipital, que va a ser entre el hueso occipital, y entre la primera vértebra, que es el atlas. Entonces la articulación atlanto-occipital es una articulación diartrosis sinovial simple condilar. Y la articulación atlantoaxial entre el atlas y el axis es una articulación diartrosis sinovial simple trocoidea. Y las articulaciones intervertebrales, esta sí nos aplicaría para todas las vértebras, es una articulación anfiartrosis cartilaginosa sínfisis. Continuamos entonces. No había nombrado en cuanto a articulaciones, no olvidaba nombrar las articulaciones también que se nos dan. Bueno, ya hablamos de las de sutura, pero hay una articulación muy importante aquí en la mandíbula, intermandibular, que nos articula, como les dije, mandíbula derecha y mandíbula izquierda. Es una articulación sin artrosis fibrosa, sutura foliada. La articulación temporomandibular, de la que hablamos de los dos huesos, pero no la resalté, esta articulación temporomandibular es una articulación sinovial simple condilar y nos permite el movimiento total de la mandíbula, por eso es una articulación diartrosis, nos permite un amplio movimiento. De la dentoalveolar sí ya les había hablado. Hablamos aquí de las articulaciones entre las vértebras. Pasamos entonces a hablar acerca de las vértebras torácicas, en donde encontramos que los procesos espinosos son muy pronunciados. Vemos que esta parte, este sería el proceso espinoso, se ven bastante altos, se ven bastante amplias. Las vértebras, los procesos espinosos de las vértebras cervicales, no sé si lo mencioné, hablamos de que los procesos articulares son bastante grandes, pues necesitan una articulación. Los procesos articulares son las partes por las que se articulan entre vértebra y vértebra. En este caso, los procesos espinosos de las vértebras torácicas son destacables, son largos y por eso se destacan, por eso se pueden distinguir. Bueno, ya hablamos de las articulaciones entre las vértebras. Pasaríamos entonces hacia las vértebras lumbares. Por aquí tendríamos vértebras lumbares. Tendríamos entonces también lo que son vértebras sacrales o el hueso sacro, esta parte, hueso sacro, que son articulaciones que están unidas entre sí. Y finalmente para esta parte tendríamos las vértebras dorsales, las vértebras dorsales, no, las vértebras caudales que se caracterizan solo por tener cuerpo. Entonces por eso son vértebras en las que no vamos a distinguir más procesos, ni procesos espinosos, ni procesos transversos, porque las vértebras lumbares se destacan precisamente por eso, porque los procesos transversales son bastante largos, hueso largo y plano. Pasemos entonces, terminamos allá en esa parte, articulaciones intervertebrales. Pasemos entonces a la caja torácica. Hablemos entonces de las costillas. Tenemos aquí las costillas, tenemos por aquí el hueso externón, que es el hueso principal de la caja torácica, este hueso que vemos aquí. Y hablemos un poco de las articulaciones que vamos a ver ahí. La primera articulación que vamos a ver aquí es la articulación esternocostal, que es una articulación la articulación la articulación esternocostal inicialmente. Articulación esternocostal, una articulación, el cartílago costal y el esternón. Entonces venimos aquí y se ubica, es una articulación sin artrosis cartilaginosa, sin condrosis. Tenemos ahora una articulación costovertebral, que sería por aquí arriba. Los procesos articulares nos permiten también unir, de las articulaciones torácicas, nos permiten unir la unión de la costilla y la vértebra.
Articulaciones costovertebrales es una articulación diartrosis sinovial compuesta condilar. Estas articulaciones, entonces venimos ahora a hablar de una articulación peculiar de, por aquí este modelo no lo permite ver, que es una articulación costocondral. Es una articulación del cartílago, cartílago costal, o sea, el cartílago de aquí que vamos a ver, este cartílago que vemos por aquí, y la costilla. Entonces sería una articulación costocondral, es una articulación sin artrosis cartilaginosa sin condrosis. Pasemos entonces a hablar de la última articulación que tenemos, con esto finalizaríamos, que es la articulación por aquí, entre la última vértebra lumbar y el hueso sacro, que es una articulación lumbosacra. Es una articulación, bueno, se ubica en esta parte, nos lo está mostrando, la última articulación, la última vértebra lumbar con el hueso sacro, y es una articulación anfiartrosis cartilaginosa sínfisis. Bueno, con eso terminaríamos entonces las articulaciones y los huesos que componen el esqueleto axial, el cráneo, las vértebras, toda la columna vertebral, incluyendo la caja torácica. Bueno, muchas gracias. No sería, por el momento, no sería nada más y con esto finalizaríamos el video. Muchísimas gracias por su atención.